en un valle remoto rodeado de montañas nevadas y ríos de aguas cristalinas, existía un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Allí, en una humilde hacienda a las afueras, vivía don Héctor, un hombre de 60 años, con cicatrices en las manos que contaban historias de una vida entera dedicada a la tierra. Héctor no era rico, muy lejos de eso. Cada peso que ganaba lo compartía con su único hijo, Santiago, un joven de 23 años, lleno de sueños y juventud, cuyos ojos brillaban con la esperanza de quien aún cree que el mundo le pertenece. Pero lo que hacía especial a Héctor no era su pobreza, sino su sabiduría. A pesar de los años difíciles, su sonrisa permanecía firme, como si guardara un secreto que el dinero jamás podría comprar. En su establo había un caballo extraordinario. No era un animal cualquiera, su nombre era Tormenta, un semental negro como la medianoche, de cuerpo musculoso y mirada profunda, con una inteligencia que parecía casi humana. Su crin ondulaba como olas bajo el viento y su porte imponía respeto, incluso a los hombres más orgullosos. Pero lo más extraordinario de Tormenta no era su belleza, sino el vínculo que tenía con Santiago. Habían crecido juntos en las noches tranquilas, bajo un cielo cubierto de estrellas. Santiago se recostaba junto a él y le confiaba sus miedos, sus sueños y sus silencios. Tormenta escuchaba inmóvil, como si comprendiera cada palabra. Entre ellos existía una conexión que iba más allá de la razón. Para Héctor y su hijo, Tormenta no era un animal de trabajo, era familia, testigo de su historia, reflejo de todo lo que habían construido con sacrificio y amor. Para ellos, Tormenta no tenía precio con el paso del tiempo. La fama del caballo se extendió por toda la región. Mercaderes hablaban de él, hacendados lo envidiaban, y en pueblos lejanos se contaban historias cada vez más exageradas sobre el magnífico caballo negro. Un día llegó al pueblo un hombre acaudalado de la capital, don Rodrigo, portando la riqueza de un imperio mercantil. Viajaba en un carruaje lujoso, vestido con seda fina y anillos de oro, pero sus ojos fríos revelaban una profunda inquietud. Había venido con un solo propósito: comprar a Tormenta. Cuando llegó a la hacienda y vio al caballo, la ambición se encendió en su mirada. Sin rodeos, ofreció una suma de dinero tan grande que podría cambiar la vida de cualquier campesino. Durante años, a Santiago sintió temblar el corazón. Era una oportunidad impensable, pero Héctor miró a su hijo, luego a Tormenta, y sonrió con serenidad. Agradeció la oferta, pero la rechazó. Explicó que no podía vender algo que no les pertenecía, porque ellos no eran dueños del caballo, sino parte de él. Don Rodrigo se marchó furioso, jurando que algún día lo conseguiría. Pero lo que sucedió después fue aún más inesperado. 3 noches después, Santiago despertó sobresaltado por un silencio. Corrió al establo y Tormenta no estaba. Buscaron durante horas, recorrieron caminos, bosques y campos sin hallar rastro alguno. Santiago cayó de rodillas, quebrado por el dolor, gritó contra la noche, preguntando por qué el cielo les había quitado lo único que amaban. Héctor permaneció en silencio largo rato y luego, con voz profunda, dijo a su hijo que no llamara bueno ni malo a lo que aún no había revelado su propósito, que confiara en el tiempo. Al amanecer, el pueblo comenzó a murmurar a las burlas y acusaciones no tardaron en llegar. Decían que Héctor había sido castigado por rechazar la riqueza, que su fe era una ilusión, que su Dios los había abandonado. Santiago sentía cada palabra como una herida, pero la calma de su padre lo detenía. Una noche,
junto al fuego, preguntó cómo podía soportar tanta humillación. Héctor respondió que los hombres juzgan solo lo que ven, pero que la verdad se mueve en niveles invisibles y que incluso el dolor tiene significado a 18 días después. Cuando toda esperanza parecía muerta, Tormenta regresó al amanecer. Venía galopando con fuerza, seguido por 10 caballos salvajes. Había escapado de traficantes y regresado con una manada. Santiago lloró de alegría. El pueblo entero fue testigo, y los mismos que se habían burlado ahora hablaban de bendición. Pero Héctor observaba en silencio, sabiendo que la historia aún no había terminado. Santiago se obsesionó con domesticar a los caballos, trabajó durante meses bajo el sol ardiente, ganándose cicatrices y fortaleza, pero también impaciencia. Un día, al intentar domar al más bravo, fue arrojado violentamente contra una roca. Su pierna se quebró con un sonido seco. Héctor corrió a socorrerlo, inmovilizó la pierna y le susurró que el dolor era una puerta hacia algo que aún no comprendían. A las burlas regresaron. El pueblo volvió a señalarlo. Incluso don Rodrigo regresó ofreciendo comprar todo a mitad de precio. Santiago se negó con furia, pero Héctor habló con calma, recordándole al hombre rico que la verdadera riqueza es tener a alguien que esté dispuesto a dar la vida por ti. Don Rodrigo se marchó en silencio, tocado por una verdad que su fortuna nunca había comprado. 2 semanas después, los soldados llegaron al pueblo. El país había entrado en guerra y todos los jóvenes eran reclutados. Hacienda por hacienda se llevaban a los hijos. Cuando llegaron a la casa de Héctor, vieron a Santiago inmovilizado. No podían llevárselo. Mientras tanto, los amigos de Santiago fueron enviados al frente. La mayoría nunca regresó. El pueblo quedó sumido en llanto y vacío. Entonces comprendieron que la pierna quebrada, que parecía una maldición, había sido su salvación. En una noche, bajo la luz de la luna, Santiago confesó a su padre que ahora entendía. Cada pérdida había sido una protección, cada dolor una bendición disfrazada. Héctor, ya anciano, sonrió con ternura y le explicó que la vida no se mide por lo que vemos hoy, sino por la fe que mantenemos para comprender el mañana. Le dijo que Dios nunca abandona, que incluso cuando todo se pierde, Él permanece y que por eso todo tiene un propósito, especialmente el dolor. Con los años, Santiago se recuperó y se convirtió en un hombre próspero y sabio. Cuando tuvo hijos, les contó esta historia. Antes de partir, Héctor dejó escritas unas palabras finales para su hijo, diciendo que al mirar atrás no veía pobreza ni sufrimiento, sino propósito, que cada pérdida fue preparación y cada dolor un maestro, que no se puede ver la imagen completa desde dentro del cuadro y que solo al salir se comprende su belleza. Le pidió vivir con fe, agradecer incluso cuando doliera y recordar siempre que todo tiene un propósito, porque aquello que hoy parece una maldición, mañana puede revelarse como la mayor era de las bendiciones. Ansí has llegado hasta aquí y esta historia tocó tu corazón. Escribe en los comentarios. Todo tiene un propósito. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque incluso en el dolor hay propósito, incluso en la pérdida hay salvación. Y recuerda siempre, en todo lo que sucede en tu vida, sucede para ti, no contra ti.